Nunca olvidaré el sonido de las campanas aquella mañana. San Miguel repicaba lento, como si el mismo cielo estuviera de luto. El aire era espeso, frío, lleno de ese silencio que se mete en los huesos. En la colonia Providencia, las calles estaban aún húmedas por el rocío. Yo me levanté antes del amanecer. No había dormido. Me puse el traje negro que guardaba en el armario desde hacía años, el mismo que mi esposa eligió para la boda de nuestro hijo. Lo planché con cuidado, aunque las manos me temblaban. Jamás pensé que lo usaría para despedirlo. En la mesa del comedor, el retrato de Alejandro me miraba con la misma sonrisa de siempre. Al lado, un ramo de azucenas blancas que doña Beatriz había traído la noche anterior. Tenía el aroma limpio y triste de los funerales. Tomé el marco entre las manos y lo acaricié, como si pudiera devolverme algo de su voz. «Ya es hora, hijo», murmuré. Salí al patio. Beatriz me esperaba afuera con una olla de tamales todavía humeante. «Para que no se quede con el estómago vacío, don Ernesto», me dijo. Apenas pude agradecerle con un gesto. La gente buena siempre sabe cuándo no hay palabras. El sol de Guadalajara ya caía fuerte cuando llegamos al Panteón Jardines del Recuerdo. Todo era demasiado brillante para un día como ese. Lucía, mi nuera, vestía un luto impecable. Tenía los ojos hinchados, el rostro pálido, y apretaba contra el pecho la foto de su boda. A su lado, dos compañeros de la Marina doblaban la bandera mexicana y me la entregaban con solemnidad. Yo recibí el triángulo de tela como si pesara toneladas. El padre Ignacio comenzó a rezar. Un viento repentino levantó la tela que cubría el féretro y alguien rompió a llorar. No sé si fue Lucía o alguna de las mujeres que lo habían visto crecer. Yo me quedé quieto, mirando cómo la tierra comenzaba a cubrir el ataúd. En cada palada sentía que me arrancaban algo que no volvería jamás. Después del entierro, la gente insistió en acompañarme a casa. Prepararon café de olla, pan dulce, y llenaron el patio de murmullos. Algunos hablaban de lo buen hijo que fue, otros del uniforme, de su risa, de cómo siempre ayudaba a los vecinos. Lucía, entre lágrimas, dijo en voz alta: «Alejandro era un héroe, y su padre, el hombre más fuerte que conozco». Todos me miraron. Yo sonreí con educación. Pero cuando mis ojos se cruzaron con los de ella, sentí algo helado. Era una mirada sin duelo, un brillo ajeno, calculado, que me incomodó más que el silencio del cementerio. Cuando el último visitante se fue, el sol ya caía detrás de los tejados. Lucía se acercó con una taza de café y una voz suave. «Don Ernesto, no quiero que se quede solo. Si quiere, puede quedarse a vivir conmigo. Esta casa es demasiado grande para mí sola». Pensé que Alejandro lo habría querido así, que cuidar a su viuda era lo correcto. Le di las gracias y acepté. Los primeros días fueron tranquilos. El eco de la casa se llenaba de rezos, de pasos silenciosos. Solo quedábamos ella, yo y las fotos de mi hijo. Lucía me dijo que pensaba ordenar las cosas de Alejandro para poder respirar. Yo la ayudé a doblar camisas, guardar botas, limpiar el escritorio. En un cajón encontré una cadena de plata. «Debería quedársela», le dije. «Fue un regalo suyo». Ella sonrió, nerviosa, la guardó en el bolso y salió del cuarto sin mirarme. Esa noche la casa estaba en penumbra. Intenté leer, pero los ojos se me nublaban. Escuché el motor de un coche detenerse afuera. Luego, los tacones de Lucía sobre el piso. Me asomé por la ventana.
Un hombre bajó de una camioneta roja y le entregó un sobre. Lucía lo recibió, miró hacia ambos lados y susurró algo que el viento me llevó casi completo. «Te dije que vendrías, pero no entres todavía». Sentí una punzada en el pecho. Me quedé quieto, observando cómo desaparecía dentro. Cuando subió al piso de arriba, salí al porche. En el suelo, cerca de donde había estacionado, brillaba un papel. Era una factura. La recogí. Decía Agencia Inmobiliaria Real Nova. Guardé el papel en el bolsillo. Algo se movió dentro de mí, una sospecha que no quise creer. Volví al interior. Encendí una vela frente al retrato de Alejandro. La cera goteaba lenta mientras el viento se colaba por la ventana. En el piso de arriba escuché su risa, ahogada, acompañada de otra voz. Me quedé largo rato sentado frente al altar, mirando la llama bailar. El silencio se volvió pesado, denso. Todo lo que antes me había parecido familiar, el olor del café, las cortinas que ella había abierto, los retratos en las paredes, empezó a sentirse extraño, como si la casa ya no me perteneciera. Apoyé las manos sobre la mesa y por un instante imaginé la voz de mi hijo. «Cuida esta casa, papá». Pero esa casa, nuestra casa, ya no tenía su risa. Solo quedaba el rumor de pasos ajenos, el eco de una mujer que no lloraba de verdad, y el miedo de un padre que entendía demasiado tarde que el peligro no siempre viene de lejos. Aquella noche no dormí. Me quedé junto a la vela hasta que se consumió del todo. El viento hizo temblar los vidrios, y mientras el último resplandor se apagaba, comprendí que algo dentro de esas paredes había cambiado para siempre, porque por primera vez, desde el entierro de mi hijo, supe que el verdadero silencio no estaba en el cementerio, sino en mi propia casa. Han pasado ya 2 semanas desde el entierro de mi hijo, y la casa se ha ido llenando de un silencio distinto. Uno que no duele por la ausencia, sino por algo más, algo que todavía no sé nombrar. Lucía se levanta temprano, antes de que salga el sol. Escucho el ruido de sus tacones en el pasillo, la puerta que se cierra con un golpe seco, el motor del coche alejándose. Dice que consiguió un nuevo trabajo en una empresa financiera que necesita estabilidad. Cada noche regresa tarde, con la mirada cansada pero el teléfono siempre en la mano. Habla poco conmigo. A veces me saluda con un «buenas noches», otras ni siquiera eso. Yo sigo con mi rutina, porque es lo único que me mantiene cuerdo. Barrer el patio, regar los cactus, preparar mi café de olla y leer el periódico mientras el sol se levanta sobre Providencia. Me repito que debo mantener la calma, que los muertos descansan mejor cuando los vivos no hacen ruido. Pero hay cosas que no puedo dejar de notar. El retrato de la boda de Alejandro y Lucía, el que colgaba en la sala, desapareció. En su lugar, ahora hay un espejo nuevo, grande, con marco dorado. El altar que hice para mi hijo fue movido a una esquina, junto al pasillo. Donde antes había velas sencillas y flores secas, ahora hay velas perfumadas y rosas rojas, de esas que se marchitan sin alma. Huele a vainilla y a algo químico. No huele a hogar. Cada fin de mes, como siempre, voy al banco a depositar mi pensión y pago los impuestos, el agua, la luz y el gas. Nadie me lo pide. Simplemente lo hago. Es mi forma de mantener todo en orden, aunque ya no sé para quién. Lucía nunca pregunta si pagué o no, pero se nota que lo sabe. La nevera siempre llena, la casa iluminada,
El gas nunca falta. Un martes por la tarde, el padre Ignacio vino a visitarme. Traía en las manos una pequeña figura de la Virgen de Guadalupe. Alejandro me la dio antes de partir en su última misión, me dijo. Quería que la tuviera usted, don Ernesto. Le agradecí con el alma. Esa imagen había estado en el cuarto de mi hijo desde que era niño. La puse sobre el altar, junto a la bandera doblada. Apenas el padre se marchó, Lucía entró a la sala. Miró la estatua y comentó sin rodeos. Tal vez deberíamos vender esa figura. Vale mucho. La miré, tratando de entender si hablaba en serio. No todo lo que tiene valor se vende, Lucía, respondí. Ella se encogió de hombros y subió las escaleras sin decir más. Esa noche, mientras afuera caía una lluvia fina, oí su risa desde la cocina. Pensé que hablaba por teléfono con alguna amiga. Me levanté para apagar las luces y justo cuando pasaba por el pasillo, su voz me detuvo. Sí, amor, el viejo sigue pagando todo. Cuando termine con los papeles, será nuestro. Las palabras cayeron como plomo. Me quedé inmóvil, con la mano aún en el interruptor. Sentí que el corazón me daba un golpe seco, que la sangre se me iba a los pies. El viejo sigue pagando todo. La frase se repetía en mi cabeza como un eco cruel. Volví despacio a mi cuarto. Saqué del cajón el papel que había guardado el día del funeral. La factura de la agencia inmobiliaria Real Nova. Lo miré bajo la lámpara. La tinta ya estaba un poco corrida, pero el logo seguía visible. Todo empezaba a encajar. El hombre de la camioneta roja. La sonrisa extraña de Lucía. Su prisa por mover las cosas de Alejandro. Todo. Al día siguiente, decidí comportarme como si nada. Fui al mercado de abastos a comprar pan dulce para doña Beatriz y una bolsa de café recién molido. Cuando pasé frente a su casa, me saludó desde la ventana. «Don Ernesto, ¿cómo se siente hoy?» «Con el alma cansada, doña Beatriz», le dije, «pero caminando». Nos sentamos un rato a conversar bajo su bugambilia. En medio de la charla le pregunté con cuidado, «¿Ha visto a Lucía últimamente?» Ella se secó las manos en el delantal. «Sí, la vi hace unos días en el café Los Portales. Estaba con un hombre joven, de camisa blanca. Pensé que era un primo». Sonreí, fingiendo no darle importancia. «Seguro, sí, un primo. Ella tiene muchos parientes». Pero por dentro sentí una punzada que me cortó el aliento. Esa noche, Lucía volvió tarde, casi a las 11. Traía perfume fuerte, de esos caros que dejan estela. Entró, dejó el bolso sobre la mesa y preguntó sin mirarme, «¿Ya pagó el gas?» «Sí», respondí. «Qué bueno, así puedo bañarme tranquila», dijo sonriendo de una forma que ya no era sonrisa, sino triunfo. Me quedé mirándola subir las escaleras. En su paso había una confianza que me resultaba insoportable, como si ya se sintiera dueña de todo. La mañana siguiente, al revisar el buzón, encontré una carta del Banco Banorte. Era un aviso sobre la modificación de un beneficiario en la póliza de seguro de Alejandro. Mi nombre ya no figuraba. Llamé de inmediato a Ramiro Torres, un viejo amigo de mi hijo. Había sido su compañero en la Marina y ahora trabajaba en un despacho jurídico. «Ramiro, necesito que revises algo por mí», le pedí. «Es sobre una póliza». «Envíamela, Ernesto. Lo haré hoy mismo». Su tono cambió cuando leyó los datos. «Esto no está bien. Hay algo raro en esta solicitud. Déjame indagar». Esa tarde, mientras esperaba su llamada, Lucía trajo a 2 hombres a la casa. Dijo que eran decoradores. Uno llevaba una cinta métrica, el otro una cámara. Revisaron las paredes, tomaron fotos y hacían preguntas extrañas.
¿El terreno tiene escrituras al día? ¿El propietario sigue siendo el mismo? Yo fingí no entender. No sé, muchachos, eso lo manejaba mi hijo. Ellos se miraron entre sí y asintieron. Lucía intervino con una sonrisa tensa. Tranquilos, todo está en regla. Esa noche, cuando se fue a dormir, esperé a que todo quedara en silencio. Entré a su cuarto. No quería hacerlo, pero algo dentro de mí me empujó. En el cajón del escritorio encontré un sobre con documentos. Uno de ellos era un informe de valoración inmobiliaria, con el mismo logo de Real Nova. Decía claramente: propiedad a nombre de Ernesto Salgado. Valor estimado: 3,2 millones de pesos. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo ese papel. Las manos me temblaban. No de miedo, sino de incredulidad. Mi casa, mi esfuerzo de 40 años, todo lo que había construido con mis propias manos, reducido a una cifra y a los planes de una mujer que nunca entendió el valor de las paredes donde se amó, se crió y se lloró. Guardé el informe en su lugar, cerré el cajón y salí al patio. La noche estaba clara. Las luces de Guadalajara brillaban sobre los tejados como brasas quietas. El aire olía a tierra húmeda y a traición. Encendí un cigarrillo, el primero en más de una década. Miré hacia el cielo y le hablé en voz baja a mi hijo. Tu casa sigue en pie, Alejandro, pero ya no es la misma. La brasa del cigarro se consumió lenta, igual que mi paciencia. Desde ese momento supe que no estaba solo en esta historia. La casa, las paredes, el suelo que construí con mis manos, todo parecía observar, escuchar, como si la memoria de quien la levantó se negara a desaparecer. Que lo intente, pensé, que pruebe. Las paredes aún saben a quién pertenecen. Y así, mientras el reloj marcaba la medianoche y la lluvia comenzaba a golpear los cristales, entendí que el enemigo no siempre viene armado, ni grita, ni golpea. A veces se sienta a tu mesa, te llama padre, y espera pacientemente a que termines de pagar lo que piensa robarte. Esa noche no recé. Solo guardé silencio. El mismo silencio con el que empieza toda guerra doméstica, de esas que no hacen ruido, pero destruyen igual. El 3 de diciembre amaneció con un frío húmedo, de esos que se cuelan por las rendijas viejas y hacen crujir la madera. El aire olía a tierra mojada, a hojas podridas, a silencio. Preparé café, lo vertí en mi termo y guardé en una bolsa de tela las flores de alelí blanco y la pequeña foto de Alejandro que siempre llevo al panteón. Era el aniversario de su nacimiento. Caminé hasta el Jardines del Recuerdo. El cielo estaba gris, pesado. En la entrada, el cuidador, un hombre moreno de bigote canoso, me saludó como cada año. Buenos días, don Ernesto. ¿Como siempre? Como siempre, hijo. Me acompañó hasta la tumba. El mármol estaba cubierto de polvo fino y hojas secas. Me arrodillé, limpié con un pañuelo, acomodé las flores y la foto. Hijo, susurré, este año la casa está más vacía que nunca. No por tu ausencia, sino por el silencio que dejó ella. El viento movía los cipreses. Me quedé ahí un rato, mirando el nombre de Alejandro grabado en piedra, hasta que el sol comenzó a abrirse paso entre las nubes. Al volver, pasé por la Flor de Jalisco y compré unas conchas y empanadas de cajeta para las vecinas. Era costumbre mía desde que murió mi esposa.
compartir pan para no sentir tanto el vacío. Cuando llegué a casa, noté algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta. Dentro se oían voces. Me detuve un momento escuchando. Una de ellas era la de Lucía, la otra, un hombre. Sí, con el nuevo contrato podríamos cerrar antes del 20, dijo la voz masculina. Me quedé helado. El sonido venía de la cocina. Caminé despacio, mis pasos amortiguados por el suelo de barro cocido. Desde la puerta vi la escena. Lucía estaba sentada frente a un hombre de unos 30 y tantos años, camisa blanca bien planchada, cabello engominado, sonrisa confiada. En la mesa había carpetas, hojas sueltas, un sello de tinta y un portafolio negro. Ella llevaba un vestido azul marino, el cabello recogido, y una expresión que me recordó a otra persona. No a la viuda que lloró en el funeral, sino a una mujer que planea algo con precisión. El hombre dijo: ¿Y el viejo? ¿Aceptó irse ya? Lucía respondió en voz baja: Todavía no, pero pronto. Empujé la puerta con suavidad. Buenos días, dije con calma. Ambos se giraron bruscamente. El hombre se levantó enseguida, extendiendo la mano. Ah, usted debe ser don Ernesto. Encantado. Soy Raúl Méndez, de Real Nova. Encantado, respondí sin moverme. Miré la mesa. Reconocí el encabezado de uno de los documentos. Avalúo de propiedad. ¿Qué hacen con esos papeles?, pregunté. Lucía sonrió, esa sonrisa falsa que aprendí a reconocer tarde. Solo estamos revisando documentos del seguro de Alejandro. Me acerqué despacio, apoyé las manos sobre la mesa. La hoja principal tenía una cifra subrayada. 3.200.000 pesos. Curioso, dije despacio. Nunca supe que los seguros de vida se tramitan con inmobiliarias. El silencio se hizo espeso. Raúl parpadeó. Luego cerró la carpeta. Debe haber un malentendido. Me retiro. El olor de su colonia barata se quedó flotando en el aire cuando salió. Lucía lo siguió con la mirada un segundo. Luego me miró con fastidio. Usted siempre sospecha de todo. Y tú siempre ocultas algo, contesté. Fui hasta el armario donde guardo los papeles viejos. Saqué un sobre amarillento con los sellos de Hacienda de 1985. Lo abrí y le mostré una hoja a Lucía. ¿Ves este sello? Yo pagué esta casa cuando tú todavía usabas trenzas. Alejandro era mi hijo, pero esta casa fue mi trabajo, mis años, mis manos. Ella apretó la mandíbula, sus ojos se endurecieron. Por un momento pensé que iba a responder, pero en lugar de eso dio media vuelta y subió las escaleras sin decir palabra. La cocina quedó en silencio. En la mesa, el café de Raúl seguía humeando. En el borde de la taza, un rastro de lápiz labial. Me quedé observándolo unos segundos. Luego lo llevé al fregadero y lo lavé lentamente. El agua caliente me quemaba las manos, pero no sentía dolor, solo una tristeza seca. Ese día no hice nada más. Caminé por la casa sin rumbo, como si fuera un extraño en mi propio hogar. Pasé por el cuarto de Alejandro. Todo estaba igual, pero el aire ya no era el mismo. Decidí ordenar sus cosas, su reloj, las medallas, el uniforme de la marina. Las guardé en una caja de madera y escribí con marcador. Solo cosas que aún tienen alma. Afuera comenzó a oscurecer.
Encendí una lámpara en el pasillo. Desde la ventana vi que las luces de las casas vecinas se iban apagando una a una. Todo era tranquilo, hasta que escuché el ruido de un motor. Una camioneta roja se detuvo frente a la puerta. Reconocí el sonido. Era la misma de aquel día del funeral. Me asomé por la cortina. Raúl bajó, con el teléfono en la mano. Tocó el claxon una vez. Pocos segundos después, Lucía apareció en el pasillo, poniéndose un abrigo claro. No me vio. «Voy a comprar pan», dijo sin mirarme. «A estas horas», murmuré, pero ella ya había salido. Desde la ventana la vi acercarse a la camioneta. Raúl le abrió la puerta. Hablaron unos segundos y luego ella subió. No hubo abrazos, pero sí una complicidad evidente. Esa forma de mirarse que solo tienen los que comparten una mentira. Esperé a que el vehículo se alejara. Cerré la puerta, aseguré el cerrojo y fui al porche. La noche era fría. Saqué un cigarrillo, el primero en 10 años, y lo encendí. El humo se mezcló con el aliento blanco del invierno. Pensé en Alejandro, en cómo siempre decía que la casa era el corazón de la familia. Ahora ese corazón latía enfermo. Me quedé un rato mirando el cielo. Las nubes se movían lentas sobre los techos, y la ciudad brillaba a lo lejos, como si nada estuviera pasando. «Tu casa sigue en pie, hijo», dije en voz baja. «No la voy a perder». Tiré el cigarro al suelo y lo aplasté con la punta del zapato. Entré, cerré la puerta y apagué las luces. El silencio de la casa volvió a pesar, pero ya no me asustaba. Era el silencio del que espera. El silencio de quien sabe que el engaño no se cocina de golpe, sino a fuego lento, y que tarde o temprano alguien terminará probando su propio veneno. Al día siguiente, amanecí con la cabeza llena de ruido, aunque la casa estaba en silencio. Sentía esa pesadez que no viene del cuerpo, sino del alma, como si todo el aire del lugar me recordara que algo se estaba pudriendo, y no eran las paredes. Salí a caminar hasta el café Los Portales, el mismo donde Alejandro y yo solíamos sentarnos cada domingo después de misa. El aroma a café de olla, con canela y piloncillo, me trajo recuerdos que dolían y consolaban al mismo tiempo. Me senté junto a la ventana, mirando la avenida Chapultepec, siempre viva, los autos, las parejas de jóvenes, los músicos callejeros. Todo seguía igual, menos yo. Mientras revolvía el café, escuché una voz conocida detrás de mí. «¿Ernesto Salgado?», dijo alguien con sorpresa. Me giré y vi a Ramiro Torres, el mejor amigo de Alejandro, un hombre que ahora vestía traje oscuro y llevaba el cansancio típico de los abogados que han visto demasiadas injusticias. Nos dimos la mano y durante unos segundos ninguno supo qué decir. «Hace años que no nos veíamos», dijo él. «Sí, demasiados. El tiempo se encarga de borrar hasta las costumbres». Le conté todo, sin adornos ni pausas. La muerte de Alejandro, el funeral, la forma en que Lucía me había convencido de quedarme en casa, los papeles de Real Nova, el hombre del camión rojo. Ramiro escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su mandíbula se tensaba más con cada palabra. «Lucía siempre me pareció demasiado calculadora», murmuró. «Hay gente que solo sabe amar lo que puede vender». «Necesito que revises algo, Ramiro»,
le pedí. El título de la casa, los registros. Quiero saber si sigue a mi nombre o si esa mujer ya movió algo detrás de mí. Él asintió sin dudar. Déjame hablar con alguien en el registro público, pero además conozco a una persona que puede ayudarte. Se llama Teresa Morales, fue policía. Ahora trabaja como investigadora privada. Sabe cómo atrapar a la gente que se cree más lista que la ley. Acordamos vernos más tarde en su oficina. Esa tarde, el sol de Guadalajara caía pesado sobre la calle Hidalgo. Las ventanas de los edificios reflejaban un oro triste. El despacho de Teresa Morales era pequeño, con olor a papel viejo y desinfectante barato. Ella rondaba los 40 y tantos, cabello corto, mirada firme, voz clara. «Dígame exactamente qué sospecha, don Ernesto», me dijo sin rodeos, cruzando los brazos. Le entregué un sobre con la copia del recibo de Real Nova y la evaluación de la casa. «Mi nuera intenta vender mi hogar». Fingió ser la viuda destrozada, pero tiene un amante, un plan y la paciencia de una víbora. Teresa leyó los documentos, levantó la vista y asintió lentamente. «Esto huele a fraude inmobiliario, y de los grandes». Sacó una libreta y comenzó a anotar. «Puedo ayudarlo, pero necesito su confianza y su silencio. Vamos a vigilar sin que ella lo note». Esa misma noche, Teresa vino a casa. Traía una bolsa con herramientas pequeñas. Me pidió mantener la televisión encendida y fingir normalidad, mientras instalaba un micrófono cerca del teléfono y una diminuta cámara detrás de un florero del comedor. «No hable de esto con nadie, ni siquiera con sus vecinos», me advirtió. «Las paredes oyen, pero también pueden protegernos». Cuando se fue, el silencio volvió. Pero esta vez no era soledad. Era una espera tensa, como si la casa misma respirara conteniendo el aire. A las 9, Lucía regresó, con perfume fuerte y sonrisa cansada. Cenó poco y se encerró en la cocina con su celular. Yo encendí el televisor, fingiendo ver las noticias, mientras el dispositivo grababa. Su voz, baja pero clara, se coló hasta la sala. «Sí, amor, cuando el viejo firme la cesión, en 2 semanas vendemos la casa. Nadie sospechará». Sentí un golpe seco en el pecho, pero no me moví. Solo apreté los puños hasta que las uñas se hundieron en la piel. A la mañana siguiente, Teresa regresó temprano. Revisó la grabación, escuchó el audio y sonrió satisfecha. «Tenemos oro puro, don Ernesto. Esto la va a hundir». Mientras tanto, Ramiro me llamó. «Revisé los registros», dijo. «La casa sigue a su nombre. No hay testamento ni transferencia legal. Pero tenga cuidado. Si ella logra que un juez lo declare mentalmente incapaz, puede pedir la tutela de sus bienes». Me quedé mudo un instante. «¿Y si lo intenta?» «La neutralizaremos con pruebas», respondió. «Pero hasta entonces tiene que parecer indefenso». Esa idea me quedó retumbando todo el día. Desde entonces empecé a interpretar un papel. Fingí olvidar apagar la estufa, mezclar los recibos, salir sin llaves. A veces dejaba el café hervir hasta que se desbordaba, solo para que Lucía lo viera y pensara: «El viejo está perdiendo la cabeza». Una tarde se acercó con una sonrisa dulzona. «Don Ernesto, si alguna vez necesita ayuda con sus cuentas o con los pagos, puedo hacerlo por usted».
Gracias, hija, le respondí con voz temblorosa. Confío en ti. Ella me acarició el hombro y se fue, convencida de que tenía al anciano perfecto en sus manos. 3 días después, Teresa me llamó. Tengo algo nuevo. Nos reunimos en una cafetería discreta en Tlaquepaque. Me mostró un video tomado con cámara oculta. Lucía y Raúl estaban en un bar pequeño, hablando sobre el contrato falso. Cuando el viejo se vaya al asilo, firmamos, decía él. Tranquilo, amor, falta poco, respondía ella riendo. Teresa apagó la pantalla. Con esto, los tenemos donde queremos, pero esperemos el momento justo. Llevé el video a Ramiro. Lo vio completo y asintió con gravedad. Es suficiente para denunciar, pero si lo hacemos ahora, ella encontrará forma de justificarse. Déjela avanzar, que se enrede sola. Acordamos los 3 no mover nada aún. Yo seguiría mi vida normal, fingiendo no saber. Durante las semanas siguientes, todo parecía rutinario. Barría el patio, regaba los cactus, iba a misa por las mañanas. Cuando los vecinos preguntaban por Lucía, respondía, ocupada, como siempre, pero cada noche observaba. La veía salir con el cabello arreglado, con vestidos nuevos, con el celular siempre pegado al oído. Una noche encontré en el refrigerador una hoja pegada con un imán. Era un anuncio impreso. En venta, propiedad en Providencia, excelente ubicación. Me quedé mirando ese pedazo de papel como si fuera una confesión escrita. Saqué mi viejo celular y tomé una foto. Al día siguiente, Ramiro y Teresa vinieron a casa. Les mostré el anuncio. Ramiro soltó una carcajada irónica. Ella misma nos está regalando la evidencia, dijo. Teresa agregó, cuanto más se confía, más fácil será atraparla. Le serví café de olla en la cocina. Mientras el vapor subía, Ramiro me miró con una mezcla de respeto y compasión. No todos los hombres de tu edad resistirían tanto, Ernesto. Los viejos también sabemos esperar, le respondí. Solo que nadie lo nota, porque lo hacemos en silencio. Fuera, el viento soplaba, moviendo las hojas secas del patio. El olor del café se mezclaba con el sonido lejano de las campanas de la iglesia San Miguel. Aquella tarde, mientras ellos se marchaban, entendí algo que hasta entonces me había costado aceptar. Ya no estaba solo. Había manos invisibles, voces discretas, que trabajaban conmigo para devolverle la dignidad a mi nombre y a mi casa. Miré el retrato de Alejandro sobre la repisa y susurré. No te preocupes, hijo. Esta vez el enemigo no lleva uniforme, pero igual caerá. Encendí una vela junto al marco. La llama se movió suave, como si él me escuchara. Y en ese silencio tibio supe que la verdadera guerra apenas empezaba. Febrero llegó con un aire más cálido. El invierno, cansado de su propio silencio, empezaba a retirarse de Guadalajara. En el patio, los cactus florecieron con un amarillo vivo que contrastaba con las paredes viejas de la casa. Me quedaba observándolos cada mañana, mientras el café hervía en la estufa. Había aprendido que las plantas, como los hombres viejos, florecen cuando menos se espera. Una tarde, Lucía entró en la cocina con una energía inusual. Llevaba el teléfono pegado a la oreja y sonreía. Esa sonrisa no era la de quien está triste, sino la de quien trama algo que le da poder. «Vamos a hacer una cena el día de San Valentín»,
dijo colgando la llamada. Algo sencillo para agradecer a todos los que nos han ayudado. ¿Agradecer por qué? Pregunté sin levantar la vista de mi taza. Ella me miró con ese brillo extraño que ya le conocía. Por la vida, don Ernesto, por los nuevos comienzos. Nuevos comienzos. En su voz, esas palabras sonaron como un disparo de advertencia. Esa noche la vi escribir en un cuaderno una lista de nombres, amigos de Alejandro, vecinos del barrio, incluso el padre Ignacio. Se detenía, pensaba, sonreía. No era una cena de agradecimiento, era un escenario. 3 días después, un camión pequeño se estacionó frente a la casa. 2 jóvenes bajaron cajas de vino, velas aromáticas, manteles rojos y arreglos de rosas. Lucía los recibió con un vestido de lino y una seguridad que me dio escalofríos. Pasó la tarde caminando de un lado a otro, midiendo el comedor, moviendo muebles, limpiando la vajilla que había sido de mi esposa. En un momento la vi sacar algunas cosas del cuarto de Alejandro: sus botas, su chaqueta de la marina, una vieja foto enmarcada. Las llevó al patio trasero. «¿Qué haces con sus cosas?», le pregunté desde la puerta. «Solo ordenando», respondió sin mirarme. «No todo tiene que quedarse igual». No dije nada. Me limité a observarla mientras tiraba recuerdos a una caja. Cuando se fue, abrí la tapa y vi el retrato de mi hijo, el que le tomaron el día que ascendió en la marina. Lo guardé en mi habitación sin que lo notara. Por la noche llamé a Ramiro. «El plan está en marcha», le dije. Él respondió con calma: «No se adelante, solo observe y deje que ella se delate sola». Durante los días siguientes, la casa se llenó de movimiento. Lucía contrató a una muchacha joven para ayudarle a cocinar. El olor a mole y canela se mezclaba con el perfume de las flores frescas. La fachada fue adornada con luces pequeñas. Todo debía parecer perfecto. Yo, mientras tanto, me mantenía en silencio. Podaba las plantas, limpiaba las ventanas, hacía café. Nadie sospechaba que dentro de un cajón del escritorio dormía una orden judicial con su nombre. Llegó el 14 de febrero. El cielo estaba despejado, el aire tibio. Desde temprano, el sonido de los platos, las risas y el ir y venir de gente llenaban la casa. Me vestí con la misma camisa blanca y los pantalones grises que había usado en la boda de Alejandro. El espejo del pasillo me devolvió una imagen cansada, pero digna. Afueras, Teresa Morales estaba estacionada a una cuadra, en su coche, con una cámara encendida. Ramiro me había dicho la noche anterior: «No intervenga, Ernesto, solo disfrute el espectáculo». A las 7, los invitados comenzaron a llegar. Doña Beatriz fue la primera, con una cazuela de arroz con leche. Luego el padre Ignacio, con su sotana limpia y un ramo de flores para el altar de Alejandro. Después, varios colegas del hijo que yo ya no veía desde el funeral. Lucía los recibía uno por uno, con una sonrisa que parecía ensayada. Ofrecía vino, hablaba con dulzura, reía. Parecía una anfitriona perfecta. Yo, sentado en una esquina, la observaba. A cada gesto amable suyo, yo veía detrás la mentira. La mesa estaba servida con esmero. Mole poblano, tamales, pan dulce y un flan napolitano cubierto de caramelo. El comedor, iluminado por velas, parecía otro lugar. Durante la cena,
Todos hablaban de Alejandro, de sus días en la marina, de su valentía. Lucía asentía con ojos húmedos, pero sin lágrimas reales. El padre Ignacio levantó su copa y pronunció una breve oración. Entonces ella se levantó. Con la copa en la mano y voz clara dijo: «Hoy celebro la fuerza, la fe y los nuevos comienzos. Don Ernesto pronto se mudará a un hermoso hogar donde estará cuidado, y yo venderé esta casa para empezar de nuevo». El murmullo se detuvo. Pude oír el zumbido de las velas. Algunos invitados me miraron, confundidos. Dejé el tenedor sobre el plato, tomé la servilleta y me limpié la boca con calma. Sentía una serenidad que hacía meses no conocía. «No te preocupes por mí, Lucía», dije en voz firme pero tranquila. «Preocúpate por la carta que recibirás mañana, con tu nombre, no con el mío». El sonido metálico de una cuchara cayendo al suelo rompió el silencio. Raúl, que estaba sentado en el extremo de la mesa, se levantó abruptamente. «Voy a hacer una llamada», balbuceó, y desapareció por la puerta del jardín. Lucía se quedó pálida. Su sonrisa se deshizo en segundos. «Qué bromista es usted, don Ernesto», dijo intentando reír. «Bromas no, documentos», contesté. Su rostro cambió. Vi miedo por primera vez. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Algunos intentaron hablar de cualquier cosa, del clima, de las flores, del tráfico, pero nadie volvió a mirar directamente a Lucía. Cuando la última copa se vació y los invitados se fueron, el padre Ignacio se acercó a mí. Me tomó las manos. «Dios lo bendiga, don Ernesto. Usted habló con el corazón». Asentí sin responder. Lo vi alejarse, su figura desvaneciéndose bajo la luz de la calle. Lucía cerró la puerta de golpe. El ruido resonó por toda la casa. «¿Qué significa eso de la carta?», me preguntó, con la voz quebrada. «Mañana sabrás», dije, mirándola a los ojos. «Buenas noches, Lucía». Subí las escaleras despacio, cada paso más pesado que el anterior. En mi habitación encendí la lámpara del escritorio y saqué del cajón el sobre que Ramiro me había entregado. Orden de desalojo. Lucía Herrera González. Lo coloqué sobre la mesa y lo miré largo rato. No sentí odio ni alegría, solo la certeza de que cada injusticia tiene su hora. Afuera, el viento agitaba las cortinas. En el pasillo escuché sus pasos apresurados, su respiración nerviosa. La casa, por fin, parecía darse cuenta de quién la habitaba. Me senté, escribí unas líneas en mi libreta vieja. Cuando la mentira se adorna con flores, basta una verdad desnuda para marchitarlas todas. Guardé la orden judicial en el cajón, apagué la luz y me quedé escuchando el sonido de las campanas de San Miguel, lejanas, tranquilas. Por primera vez en mucho tiempo dormí sin miedo. Sabía que al día siguiente no solo amanecería un nuevo día, sino un nuevo principio, y que, aunque Lucía aún no lo supiera, la guerra ya había cambiado de dueño. Amanecí antes que el sol. El cielo de Guadalajara apenas se aclaraba, y el aire tenía ese olor agrio del polvo mezclado con café recién hecho. Me vestí con calma, guardé los papeles en una carpeta y salí hacia el centro. No recuerdo haber sentido el corazón tan pesado desde el funeral de Alejandro.
El despacho de Ramiro estaba en un edificio antiguo de la avenida Juárez. Me recibió con un abrazo breve y una taza de café negro sin azúcar, como sabía que me gustaba. «Todo listo», dijo mientras revisaba los documentos una última vez. «Hoy presentamos la orden judicial». Extendió el papel frente a mí. Orden de desalojo. Persona afectada. Lucía Herrera González. Leí mi nombre como propietario y firmé. No sentí alivio, pero sí una firmeza tranquila. Ramiro me dio una copia y la guardé en el bolsillo interior del saco. «No mire atrás, Ernesto. Esto apenas empieza, pero el final ya está escrito», me dijo. En ese momento sonó su teléfono. Era Teresa. «Lucía está muy activa desde anoche», informó ella. «La vieron con Raúl en un café de Avenida México. Estaban discutiendo. Parecía nerviosa. Ramiro y yo nos miramos. No hacía falta decir nada. Cuando los cómplices discuten, el plan empieza a resquebrajarse. Regresé a casa esa tarde intentando aparentar normalidad. Barrí el patio, podé los cactus que ya daban flores nuevas y fingí interés en la radio que nadie escuchaba. Lucía llegó al anochecer, arrastrando una maleta grande. De la boca del bolso sobresalían carpetas y hojas con sellos. Subió directo a su habitación sin saludar. Esa noche, la casa volvió a llenarse de ruidos. Golpes de teclado, el zumbido de una impresora, el pitido del fax. Caminé descalzo por el pasillo. Desde la cocina, una luz fría parpadeaba. Me asomé y vi la máquina escupiendo un papel. Declaración de incapacidad mental. Ernesto Salgado. El aire me abandonó por un segundo. Lucía pretendía declararme demente para quedarse con todo. No dije nada. Solo desenchufé el cable del fax con cuidado y doblé el documento. Lo guardé en mi chaqueta. A la mañana siguiente, regresé al despacho de Ramiro y le entregué la hoja. Él la leyó, se recostó en la silla y sonrió con ironía. «Perfecto. Con esto se entierra sola». Fotocopió el documento, lo añadió al expediente y lo selló. «Hoy mismo lo enviaré al juzgado, junto con las grabaciones y los registros de Teresa. Esta vez no hay forma de que se escape». Por la tarde recibí otra llamada de Teresa. «Don Ernesto, la cosa se pone fea. Raúl está retirando dinero de una cuenta GoFundMe que Lucía abrió a su nombre, Viuda de Héroe Nacional. Dice que es para una fundación, pero el dinero va a su cuenta personal. Tengo capturas de pantalla». Me quedé callado unos segundos. La traición, cuando lleva tu apellido, pesa distinto. «Guárdelo todo, Teresa. Lo necesitaremos pronto». Esa misma noche, Teresa me mandó otro mensaje, un video. En él, Raúl y Lucía discutían en un bar llamado El Relicario. «No pienso ir preso por tu culpa», gritaba él. «Cállate. Sin mí no tendrías ni un peso», respondía ella. La imagen temblaba, pero el sonido era claro. La rabia de ambos se sentía como un espejo de su propio derrumbe. Al día siguiente, llevé el video a Ramiro. Lo vio completo, sin interrumpir. «Es hora de actuar», le dije. «Sí, pero esperemos el momento más visible, que la caída sea pública, como le gusta a ella». Teníamos el plan: dejar que todo explotara durante la misa de aniversario que Lucía preparaba para Alejandro. Ella quería recuperar su imagen de viuda ejemplar, y nosotros íbamos a dejar que se coronara a sí misma
antes de caer. Mientras tanto, seguí fingiendo. Empecé a dejar las luces encendidas, a perder las llaves, a equivocarme con las fechas. Una tarde fingí no reconocer al cartero y le hablé como si fuera un viejo alumno. Lucía observaba todo con media sonrisa satisfecha. «El pobre ya no está bien», le oí decirle a la vecina Beatriz. «A veces ni recuerda mi nombre. Esa noche, cuando la escuché repetirlo por teléfono, no pude evitar sonreír. Déjala creer», pensé. Mientras más convencida esté, más fácil será su caída. Una tarde, el padre Ignacio tocó la puerta. Traía una pequeña figura de San Miguel que quería bendecir. Mientras me daba la mano, dijo: «Lucía me comentó que planea una misa en memoria de Alejandro. ¿Vendrá usted?» «Claro, padre, será un día inolvidable», le respondí. El hombre me miró un momento, como si hubiera escuchado algo más detrás de mis palabras. Al día siguiente, los vecinos recibieron invitaciones impresas. Misa de aniversario, recordando a Alejandro, héroe y esposo. Lucía se paseaba por la colonia entregándolas en persona. Hablaba con una dulzura ensayada. Contrató un grupo de música, decoradores y hasta un fotógrafo. Colocó un gran cartel con el rostro de Alejandro en el frente de la casa. El barrio entero creía ver una viuda ejemplar. Yo observaba desde la ventana mientras ella daba instrucciones. No sentí rabia, sentí lástima. Lástima por alguien que ya había vendido su alma a cambio de una mentira. Teresa vino esa misma tarde con una nueva cámara. «Vamos a poner esto detrás de la Virgen en la repisa», dijo. «No se preocupe, nadie lo notará. Será nuestro testigo silencioso». Le agradecí con un apretón de manos. En su mirada vi algo parecido al respeto. Esa noche, mientras Lucía hablaba por teléfono en la cocina, el dispositivo grabó cada palabra. «Sí, vendrán todos. Quiero que vean al viejo perder la cabeza». Las palabras cayeron como piedras. Yo estaba sentado en mi habitación, en la oscuridad. Escuché su voz y sentí algo parecido a la compasión. No por ella, sino por lo que se había convertido. A la mañana siguiente, Ramiro me llamó temprano. El tribunal ya recibió todo: los títulos de propiedad, los audios, las fotos del fraude y la declaración falsa. «Mañana será el día, Ernesto. Prepárese». Colgué el teléfono y me quedé mirando la ventana. La luz del sol atravesaba las cortinas y el polvo flotaba en el aire, dorado, como si el tiempo se detuviera. Pensé en todo lo que había pasado, los años de trabajo, la risa de Alejandro en el patio, la voz de mi esposa pidiéndome que cuidara la casa. Todo eso había sido puesto a prueba por la ambición de una sola persona. A veces, uno tiene que fingir debilidad para poder defender su dignidad. Los jóvenes creen que la fuerza está en gritar. Los viejos sabemos que está en esperar el momento exacto para hablar. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno donde Alejandro había escrito sus notas de la Marina. En la primera página decía: «Nunca olvides quién eres, incluso cuando los demás intenten recordarte lo contrario». Cerré el cuaderno y murmuré: «Hijo, mañana escucharás la verdad». Apagué la lámpara. Afuera, el sonido de las campanas de San Miguel resonaba en la distancia, anunciando un amanecer que, por fin,
pondría a cada quien en su lugar. El domingo amaneció con un cielo limpio y dorado, de esos que parecen anunciar algo distinto. Me levanté antes del alba. El aire de Guadalajara olía a bugambillas y café recién colado. Abrí las ventanas y dejé que el sol entrara, iluminando las fotos viejas en el mueble de la sala. Me puse la misma camisa blanca y el saco negro que había usado en el funeral de Alejandro. El tejido ya estaba algo gastado en los codos, pero lo conservaba impecable. Mientras me abotonaba el cuello, sentí el mismo nudo en la garganta de aquel día, esa mezcla de orgullo y vacío. Salí al patio y regué los cactus que, pese al tiempo, seguían floreciendo con una obstinación silenciosa. Pasé un trapo húmedo sobre la mesa de madera bajo el corredor, la misma donde mi hijo y yo solíamos tomar café los domingos mientras hablábamos de fútbol o de política. Lucía apareció en la puerta del pasillo, ya vestida. Llevaba un vestido negro ceñido, tacones altos y los labios pintados de rojo intenso. El cabello le caía en ondas brillantes sobre los hombros. Parecía más preparada para una sesión de fotos que para una misa. —¿Va a venir a la misa, don Ernesto? —preguntó mientras revisaba su teléfono. —Claro —respondí sin dudar. Alejandro era mi hijo. Sonrió apenas, con ese gesto breve y falso que ya conocía, y se alejó, marcando un número en su celular. Sí, que pongan las flores frente al altar, y que llegue el fotógrafo antes de las 4, dijo en voz alta, como si quisiera que yo la oyera. En el patio trasero, 2 trabajadores montaban una carpa blanca y colocaban mesas cubiertas con manteles de encaje. Sobre cada mesa, candelabros, flores y fotos ampliadas de Alejandro en uniforme. Todo parecía tan impecable, tan cuidadosamente calculado, que dolía mirarlo. Escuché a Lucía hablar con una vecina a través del cerco. El pobre don Ernesto ya no entiende mucho, pero quise que estuviera aquí. Por respeto, cada palabra me atravesó despacio, como una astilla. No respondí. Entré al salón y coloqué sobre la repisa una foto distinta. Alejandro en el puerto de Veracruz, riendo, con el mar detrás. Así quería recordarlo. No como mártir, sino como un hombre vivo. A mediodía los invitados empezaron a llegar. Doña Beatriz fue la primera, con un vestido azul celeste y un rosario en la mano. Luego el padre Ignacio, con su estola blanca, ofreciendo bendiciones a cada persona que entraba. Vi también a varios excompañeros de Alejandro, vecinos curiosos, y entre todos un periodista local que Lucía había invitado para dar testimonio de la memoria de su esposo. Yo permanecí cerca del portón, saludando con calma, observando, hasta que vi llegar a Ramiro y a Teresa. Él vestía de gris, con un maletín negro bajo el brazo. Ella, con pantalón oscuro, gafas de sol y una carpeta entre las manos. Se acercaron, me saludaron con un leve apretón de manos. No hacía falta hablar. Sabíamos lo que iba a pasar. Cuando todo estuvo listo, la misa comenzó. Una guitarra sonaba suave, mientras el padre Ignacio pronunciaba palabras de consuelo. Lucía se situó en el centro del jardín, junto al retrato gigante de Alejandro. Su voz, cuando comenzó a hablar, temblaba con una teatralidad estudiada. Alejandro fue mi amor, mi compañero, y su memoria vive en esta casa que construimos juntos. Algunos asistentes asintieron, otros limpiaron sus lágrimas. Yo permanecí en silencio, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Cada palabra suya era una piedra más sobre el nombre de mi hijo.
Cuando terminó, el padre me hizo una seña. ¿Desea decir unas palabras, don Ernesto? Me levanté despacio. Los murmullos cesaron. Caminé hacia el frente y me quedé mirando la foto de Alejandro. Luego miré al público. Mi hijo era un hombre justo, dije con voz firme. Y la justicia, tarde o temprano, llega. El aire se detuvo. Nadie respiró. Lucía me observaba, inmóvil, con la sonrisa congelada. Hice una señal leve con la cabeza. Ramiro se adelantó, colocó su maletín sobre la mesa y lo abrió frente a todos. «Perdón por la interrupción», dijo con tono sereno. «Pero hay algo que el señor Salgado desea aclarar». Sacó una carpeta gruesa y la mostró. Según los documentos oficiales de Hacienda, fechados en 1985, esta casa pertenece legalmente a don Ernesto Salgado. Nunca hubo una cesión, ni herencia, ni traspaso. Cualquier intento de venta o cambio de nombre carece de validez legal. Un murmullo recorrió el jardín. Los rostros se giraron hacia Lucía. El periodista se levantó. Comenzó a tomar fotos. Tere entonces encendió su tableta y proyectó en la pared blanca del patio un video. La voz de Lucía llenó el aire. Cuando el viejo firme, vendemos la casa. Nadie sospechará. El padre Ignacio cerró los ojos e hizo la señal de la cruz. Doña Beatriz soltó un «Dios mío», apenas audible. Ramiro prosiguió. También tenemos pruebas de fraude financiero. La señora Herrera creó un fondo en línea a nombre de Viuda de Héroe Nacional y desvió los fondos a su cuenta personal. Además, presentó una solicitud falsa de tutela médica, intentando declarar incapaz al señor Salgado. Lucía retrocedió un paso. Su rostro se descompuso. «Eso es mentira. Todo es una trampa», gritó. La miré, sereno. «Mentir también fue tu especialidad, Lucía. Pero la casa donde mentiste aún recuerda la voz de quien la construyó. Raúl, que hasta ese momento permanecía en una esquina, bajó la cabeza. «No pienso ir preso por esto», murmuró, y salió del jardín sin mirar atrás. Tere levantó la voz. «El señor Raúl Méndez ya declaró y confesó haber participado en el fraude. Todo está documentado ante la autoridad». Los murmullos se transformaron en silencio absoluto. Lucía se quedó de pie, con la respiración entrecortada, buscando apoyo entre las miradas que antes la admiraban. Nadie se movió. El padre Ignacio dio un paso adelante. «Hija, la verdad siempre encuentra su camino», dijo con tono grave. «No hay bendición posible sobre el engaño». Una vecina murmuró. «Y pensar que le creímos todo». Lucía rompió a llorar. Cayó de rodillas frente al retrato de Alejandro. «No fue mi intención hacerle daño. Solo quería empezar de nuevo». Yo di un paso hacia ella. «Ya lo hiciste, Lucía. No conmigo, sino con la memoria de mi hijo». El silencio que siguió fue largo, espeso, casi sagrado. Nadie aplaudió. Nadie dijo más. Solo el sonido del viento moviendo las cortinas de la carpa. Ramiro recogió los documentos. Tere apagó la tableta y asintió con discreción. El periodista guardó su cámara. Sabía que esa imagen hablaría por sí sola. El padre Ignacio concluyó la misa con una oración breve.
Que la verdad traiga paz a esta casa, Señor, dijo, y que el alma de Alejandro descanse por fin. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, algunos se me acercaron, me estrecharon la mano, me miraron a los ojos. Hizo lo correcto, don Ernesto. Dios lo acompañe. Lucía permanecía sentada contra la pared, el maquillaje corrido, los hombros hundidos. Los pétalos de las flores caían sobre su vestido negro, como si el tiempo mismo la estuviera cubriendo de vergüenza. En la distancia, escuché el sonido de una sirena acercándose. Tere se giró hacia mí. La denuncia está en marcha. No tardarán en venir. Yo asentí. Caminé despacio hacia la puerta de la casa. La abrí y crucé el umbral sin mirar atrás. Dentro, el aire estaba en calma. Por primera vez en muchos meses, el silencio no pesaba, respiraba. Me senté en la vieja silla de madera junto a la foto de Alejandro. La luz del atardecer entraba dorada, tiñendo las paredes. Encendí una vela pequeña y dije en voz baja: «Hijo, ya puedes descansar. La casa vuelve a ser nuestra». Y por primera vez en años, el silencio de mi hogar sonó como una oración. El amanecer llegó con una luz tan suave que casi parecía pedir silencio. El canto de los pájaros se mezclaba con el rumor distante de los autos en la avenida Chapultepec. Yo estaba en la cocina preparando café, cuando escuché el ruido de un motor detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi una patrulla estacionada frente al portón. 2 policías descendieron, uniformes impecables, rostros serios pero tranquilos. Uno de ellos, joven, se ajustó el cinturón antes de tocar la puerta. «¿Buenos días, el señor Ernesto Salgado?» «Sí, soy yo». El otro sacó una carpeta y habló con voz respetuosa. «Venimos a notificar la orden de detención contra la señora Lucía Herrera González». El sonido de ese nombre en boca ajena me atravesó. No respondí. Solo asentí y abrí la puerta del patio. Lucía apareció en el umbral de su habitación. Llevaba una bata gris, el cabello despeinado, los ojos hinchados. Caminó hacia la entrada sin decir palabra. El oficial leyó la orden en voz alta. Ella no se movió, no lloró, solo murmuró, casi para sí misma: «Esto no puede estar pasando». Cuando uno de los policías le colocó las esposas, levantó la vista hacia mí. «¿Usted me odia, don Ernesto?», preguntó con un hilo de voz. Yo respiré hondo, mirándola con calma. «No, hija, solo me da tristeza». Ella bajó la cabeza. Los agentes la escoltaron hasta la patrulla. El portazo del vehículo resonó fuerte, como si sellara un capítulo entero de mi vida. El motor arrancó y el sonido se fue perdiendo entre las calles. Me quedé en el corredor, con las manos en los bolsillos, viendo cómo el polvo del camino se levantaba tras las ruedas. La casa quedó muda. Solo el viento movía las cortinas del comedor. El eco de los últimos meses, las discusiones, los pasos furtivos, los susurros, parecía haberse borrado de golpe. Por la tarde, el padre Ignacio vino a visitarme. Llevaba una pequeña cruz de madera y un rosario entre las manos. «La justicia de Dios es lenta, pero nunca falla», me dijo al entrar. Preparé 2 tazas de café y nos sentamos en el porche. Él observó el patio, las macetas de cactus, el aire tranquilo. «Alejandro estaría orgulloso», añadió. Asentí sin poder responder.
Un poco después, el teléfono sonó. Era Ramiro. Su voz sonaba más aliviada que nunca. Lucía fue acusada formalmente por fraude digital, falsificación y explotación de adulto mayor. ¿Y Raúl?, pregunté. Confesó todo. Está colaborando con las autoridades. Guardé silencio unos segundos. No celebro nada, Ramiro. Solo descanso. Y eso, mi amigo, también es justicia, respondió antes de colgar. Esa noche, doña Beatriz apareció con una olla grande de pozole. Todos en el barrio están con usted, don Ernesto. Dicen que fue muy valiente. No valiente, doña Bea, le corregí suavemente. Solo cansado de que me roben la paz. Comimos juntos en silencio, bajo la luz amarilla del comedor. Afuera, la ciudad seguía con su ruido de siempre, pero dentro de casa todo era calma. En la televisión, las noticias locales mostraron una nota corta. Una mujer acusada de fraude inmobiliario y abuso a su suegro fue detenida esta mañana en Guadalajara. La imagen de Lucía apareció unos segundos. El rostro pálido, el cabello recogido deprisa, la mirada perdida entre los flashes de las cámaras. La apagué. No quería verla así. A la mañana siguiente salí temprano al mercado de abastos. Compré granos de café fresco y un par de panecillos. La gente me reconocía. «Ánimo, don Ernesto», me dijo un vendedor. «Qué coraje el suyo». Solo sonreí, sin detenerme. No me sentía héroe de nada. Al volver a casa, decidí entrar a la habitación de Alejandro. Hacía meses que no abría esa puerta. El aire olía a madera y polvo viejo. Abrí las ventanas para dejar entrar el sol. La luz se posó sobre el escritorio donde mi hijo solía escribir. Me senté en su silla. Sobre la mesa quedaban fotos enmarcadas. Alejandro en su uniforme de la Marina, sonriendo en el puerto de Mazatlán. Otra con su madre, tomada el día que la ascendieron en la escuela donde trabajaba. Pasé los dedos sobre los bordes del marco, sintiendo el polvo y la memoria entre las uñas. Al limpiar un cajón, noté algo atorado entre la madera y el fondo. Tiré suavemente hasta sacar un sobre amarillento, con el sello del tiempo en las esquinas. En el frente, con letra clara, decía: «Para mi padre». Me temblaron las manos. Rompí el borde con cuidado. Dentro había una hoja doblada en 3, escrita con tinta azul. «Papá, si algún día no estoy, cuida esta casa. No por mí, sino por mamá y por ti. Porque lo que construiste con tus manos, ningún viento debe llevárselo. Gracias por enseñarme que el amor no necesita ruido». Leí la carta una y otra vez, hasta que las palabras se deshicieron entre las lágrimas. Me quedé ahí, con el papel sobre el pecho, sintiendo la presencia de mi hijo en cada letra. Luego, coloqué la carta junto a la foto de su madre. Encendí una vela y murmuré: «Tu hijo no te falló, y yo tampoco». Por la tarde, el padre Ignacio regresó con una sonrisa leve. Le mostré la carta. La leyó despacio, luego cerró los ojos. «Eso, don Ernesto, es una bendición», dijo. «No todos los padres reciben palabras así después de la muerte». Lo acompañé hasta la puerta y nos despedimos con un apretón de manos. Esa noche el aire estaba limpio. Desde la ventana vi las luces de la ciudad titilar como estrellas caídas.
Los niños jugaban en la calle, y el sonido de sus risas llenaba los huecos donde antes solo había tristeza. Tomé mi cuaderno viejo, ese donde solía anotar los pagos, las fechas, los recuerdos. En la última página escribí: el dolor no me hizo débil, me enseñó a defender lo que amo. Apagué la luz del escritorio y me quedé en el umbral, mirando el interior de la casa. Ya no era un lugar de sombras, sino de memoria. El viento nocturno entró por la ventana, moviendo las cortinas suavemente. En la distancia, las campanas de San Miguel sonaron 3 veces, pausadas, solemnes. Me senté en el porche con mi taza de café y miré el cielo. Pensé en todo lo que había pasado: la pérdida, la traición, la soledad, y esa justicia que no llegó gritando, sino caminando en silencio, paso a paso, como un viejo amigo que regresa sin avisar. Respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz, porque entendí que la justicia verdadera no necesita ruido, solo necesita verdad. Y en esa verdad, la de mi hijo, la de mi casa, la de mi propia dignidad, encontré al fin el descanso que tanto le debía a la vida. La vela del altar titiló una última vez. Sonreí. Alejandro podía dormir tranquilo, y yo también. Han pasado 3 semanas desde que se llevaron a Lucía. No fue mucho tiempo, pero la casa parece otra. El aire tiene otro peso, más ligero. Ya no hay ese olor agrio de los perfumes que usaba, ni el eco de su taconeo entre las paredes. Solo el murmullo del viento colándose por las ventanas y el olor a madera vieja que vuelve a sentirse como hogar. Me despierto todos los días a las 6. Pongo agua al fuego, echo la canela, el piloncillo, y dejo que el aroma del café de olla se extienda por la cocina. Ese olor me recuerda a mi esposa. Ella siempre decía que el café bien hecho debía oler a paciencia. Abro la puerta principal y me quedo un momento mirando la calle Providencia. Los vendedores de pan dulce empujan sus carretas, saludan con un gesto. El perro del vecino ladra, los niños cruzan con sus mochilas rumbo a la escuela. Todo parece tener un ritmo nuevo, tranquilo, como si el barrio también hubiera soltado un peso. Por primera vez en mucho tiempo, siento que la casa respira. Sobre la mesa de la cocina encuentro una nota escrita con letra redonda y firme. Para usted, don Ernesto, unos tamales de rajas con crema, con cariño. Beatriz, sonrío. Abro el paquete envuelto en hojas de plátano y el vapor tibio me llena la cara con ese aroma a maíz que siempre me hace pensar en los domingos familiares. Me siento a comer despacio, sin prisa, saboreando cada bocado. No hay silencio incómodo, ni ruidos extraños. Solo el golpeteo del reloj de pared marcando la hora. Después del desayuno comienzo a limpiar. Quito las cortinas viejas, lavo las sábanas, abro todas las ventanas. La luz entra como si el sol tuviera ganas de quedarse. Sacudo el polvo de los estantes, ordeno los libros, y hasta los pájaros parecen acercarse más. Al levantar un jarrón de cristal del mueble de la sala, escucho un sonido metálico. Lo inclino y veo algo brillante en el fondo. Una pequeña llave oxidada. Me detengo unos segundos. La reconozco. Es la llave del baúl de madera que Alejandro guardaba en el cobertizo del patio. Camino hasta allí. Las piedritas del suelo crujen bajo mis sandalias. Abro la puerta vieja del cobertizo. Un olor a humedad y madera me envuelve.
El baúl está donde siempre, cubierto de polvo y telarañas. Me arrodillo, introduzco la llave y la giro. Suena un clic leve y la tapa se abre. Dentro hay sobres, fotografías, una insignia de la Marina y un cuaderno de tapas azules. Lo tomo con cuidado. En la primera página, con la letra de mi hijo, se lee: Papá, esta casa es de los dos. Me quedo mirando esas palabras largo rato. El polvo me nubla los ojos, o tal vez son las lágrimas. Paso las hojas y encuentro cartas que Alejandro escribió a su madre desde el barco, postales con el sello de Veracruz, fotos donde sonríe con los compañeros. En una de ellas sostiene un ramo de flores frente a la casa recién pintada. Detrás, en el marco, se ve el número 42, el mismo que aún está en la fachada. Me siento en una silla vieja y leo en voz baja una de las cartas. Mamá, papá sigue levantándose temprano a regar los cactus. Cuando vuelva, quiero verlos florecidos. Dígale que no trabaje tanto, que lo quiero mucho. Me cubro la cara con la mano. El dolor sigue ahí, pero ahora no duele igual. Es un dolor que acaricia. Por la tarde saco las cartas al sol. Las coloco sobre una manta en el patio para que respiren después de tantos años guardadas. El olor del papel viejo se mezcla con el de la tierra húmeda. Al caer la tarde, vuelvo a recogerlas y las coloco en marcos de vidrio. Las cuelgo en la pared del salón, junto al retrato de Alejandro en uniforme. Cuando el padre Ignacio llega y las ve, se queda sin palabras. Esto, dice con voz temblorosa, esto es un altar de amor, Ernesto. No un altar, padre, le respondo. Es un testigo. Él asiente y luego comenta: ¿Ha pensado en restaurar la casa? Quizá sería bueno renovar lo que fue manchado. Lo pienso un instante. Tiene razón. Tal vez sea hora de devolverle dignidad a cada rincón. Al día siguiente llamo a don Miguel, el carpintero del barrio. Llega con 2 jóvenes aprendices. Traen botes de pintura, brochas, madera nueva. «Vamos a dejarla como nueva a don Ernesto», dice Miguel con una sonrisa. Durante 3 días, la casa se llena de ruido, de risas, de martillazos. El polvo de yeso flota en el aire, pero ya no es símbolo de abandono, sino de vida. Yo preparo café para todos, les cuento anécdotas de cuando enseñaba historia en la secundaria, de los días en que Alejandro aprendía a reparar el techo conmigo. Uno de los jóvenes, mientras lija una puerta, me dice: «Su hijo debió ser un buen hombre». «Era el mejor», respondo sin mirar arriba. Cuando Miguel termina de pintar la fachada, descubre algo curioso. Bajo una capa vieja de pintura amarilla hay una inscripción grabada en la madera: Salgado, 1985. «¿La dejamos visible?», pregunta. «Sí», digo con firmeza. «Que la gente sepa quién construyó esto». Esa tarde, mientras los muchachos limpian sus herramientas, el sol cae dorado sobre las paredes recién pintadas. El aire huele a madera fresca y a pintura nueva. Me recuesto en el banco del porche, con una taza de café entre las manos, y pienso que tal vez Alejandro estaría feliz de ver todo así, limpio, vivo. 3 días después, la restauración termina. La casa luce distinta, pero no extraña. Es la misma, solo que libre de sombras. Las paredes brillan, las ventanas reflejan la luz del atardecer y los muebles parecen sonreír.
Invito a los vecinos a compartir un café. Beatriz llega con churros, don Miguel trae pan dulce, y hasta el padre Ignacio aparece con una botella de vino. Ponemos un viejo disco de boleros, y el sonido cálido de la guitarra llena la sala. Su casa volvió a tener alma, don Ernesto, dice Beatriz entre risas. No volvió, respondo. El alma nunca se fue, solo estaba escondida. Todos se quedan en silencio un momento, como entendiendo. Luego brindamos. Cuando el último vecino se despide, recojo las tazas y apago la radio. La noche cae sobre Guadalajara y el cielo se enciende de luces naranjas. Me siento frente a la ventana, mirando cómo el reflejo del atardecer tiñe las paredes nuevas. En el marco del retrato, la sonrisa de Alejandro parece más viva que nunca. Ya no hay sombras aquí, hijo, susurro. El viento entra por la ventana y mueve las cortinas suavemente, como si la casa respondiera. Apago la lámpara, me recuesto en el sillón y cierro los ojos. Por primera vez en muchos meses, duermo profundo, sin soñar, sin sobresaltos, sin fantasmas, porque finalmente, después de tanto tiempo, la casa volvió a respirar. Un mes después de todo, el silencio volvió a ser mi compañero. No el silencio tenso y oscuro de antes, sino uno nuevo, limpio, lleno de aire y de calma. Aquella mañana, mientras el sol apenas se filtraba por la cortina, escuché el golpe del cartero en la puerta. Firmé el recibo sin pensar y abrí el sobre. Dentro había una carta del tribunal. Leí despacio, palabra por palabra. El caso Herrera González ha sido cerrado. La propiedad queda legalmente a nombre de Ernesto Salgado. Me quedé mirándola unos segundos. Luego la doblé con cuidado y la coloqué sobre la mesa, al lado del retrato de Alejandro. No sentí alegría ni euforia. Lo que sentí fue alivio, una especie de descanso largo, como si me quitaran una piedra enorme del pecho. Ese día no quise hacer nada más. Solo dejé que la luz del mediodía entrara por la ventana y llenara los rincones. Por la tarde salí a caminar hasta la plaza de Tlaquepaque. Los mariachis tocaban El Rey y las notas flotaban por el aire tibio. Me senté en un banco de piedra con un vaso de atole caliente entre las manos. Observé a las familias, los niños corriendo detrás de las palomas, los ancianos charlando sin prisa. Una señora de cabello gris se sentó a mi lado. ¿Está solo, señor?, preguntó con amabilidad. Sonreí apenas. No, le respondí. Mi hijo camina conmigo. Ella asintió con una sonrisa dulce. No preguntó más. Y eso, su silencio respetuoso, me pareció el gesto más humano que había recibido en mucho tiempo. Al día siguiente fui a la iglesia. Llevaba un sobre en el bolsillo. Busqué al padre Ignacio y se lo entregué. Padre, quiero donar esto para una beca en nombre de mi hijo. Él me miró sorprendido. ¿Para qué tipo de beca, don Ernesto? Para jóvenes sin familia que quieran estudiar y servir al país, como Alejandro. El sacerdote bajó la mirada, emocionado. Eso mantendrá su nombre vivo, hijo. Yo asentí. Eso es lo que él hubiera hecho, padre. Encendimos juntos una vela frente al altar. La cera derretida cayó despacio, como marcando el paso del tiempo. Sentí una paz que no recordaba desde hacía años. Días después, Ramiro vino a visitarme.
Traía bajo el brazo un periódico doblado. «Salió en la prensa», me dijo. «Mira, en la tercera página, con letras grandes se leía: Viuda de héroe enfrenta condena por fraude y abuso». Dejé que el titular me atravesara. Leí despacio la nota. Hablaba de Lucía, de su sentencia, de la restitución del inmueble. Al final, una línea decía: «La víctima, don Ernesto Salgado, declinó hacer comentarios». Ramiro me miró en silencio. «No tendrá libertad por muchos años». «Que encuentre paz, si puede», respondí sin levantar la voz. Él sonrió con tristeza. «Usted es más justo que muchos jueces, Ernesto». «No soy juez, Ramiro, solo un padre que aprendió a resistir sin perder la fe». Nos quedamos un rato en el porche tomando café. Cuando se fue, el viento soplaba suave, moviendo las flores del jardín. Esa noche ordené mi escritorio. Saqué los papeles viejos, limpié el polvo y colgué de nuevo el mapa de México que usaba cuando era maestro. Lo desplegué sobre la pared y leí en voz alta una de mis frases favoritas, escrita con tiza muchos años atrás. México no se mide por el tamaño del territorio, sino por el corazón de su gente. Me senté y abrí el cuaderno donde había escrito mis últimas reflexiones. Escribí con calma, dejando que cada palabra tuviera su propio peso. No gané una guerra, solo defendí un hogar. La casa no era de ladrillos, era de recuerdos, de amor, de respeto. Apoyé la pluma, cerré el cuaderno y me quedé escuchando los sonidos de la tarde. A media tarde, doña Beatriz vino con su nieto. «Don Ernesto, el niño necesita ayuda con historia y nadie enseña como usted», dijo riendo. El chico se escondía detrás de su abuela, tímido. «¿Te gusta aprender, mijo?», le pregunté. «Sí, señor, pero a veces me aburro en la escuela». «Entonces aprenderás de otra forma. Ven». Lo llevé al estudio, el mismo donde mi hijo hacía sus tareas. Limpié la mesa y coloqué allí sus cuadernos. Abrí el viejo baúl de Alejandro y saqué algunos mapas, libros de historia y una pequeña brújula oxidada. Mientras el niño miraba fascinado, le conté historias de independencia, de hombres que lucharon no con armas, sino con ideas. «Los verdaderos héroes no siempre llevan uniformes», le dije. «Algunos solo defienden lo que aman, sin miedo y sin ruido». El niño me observó con los ojos muy abiertos. «¿Y usted conoció a alguien así?». Sonreí. «Sí, a mi hijo». El pequeño guardó silencio. Luego dijo con voz bajita: «Entonces él todavía vive en esta casa, ¿verdad?». «Sí, mijo», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «En cada rincón». Después llegaron 2 vecinitos más. Les di lápices y cuadernos y convertí el escritorio de Alejandro en una pequeña aula. Las risas llenaron la casa. El sonido de los lápices sobre el papel, el murmullo de las voces jóvenes. Todo era vida. Cuando cayó la noche, los niños se despidieron. Cerré la puerta, apagué las luces y encendí una vela sobre el altar donde descansaban la foto de mi esposa, la medalla de Alejandro y su carta. Me incliné, toqué el marco con los dedos y dije: «Tu casa sigue viva, hijo. Gracias por enseñarme que quedarse también es una forma de valentía». Afuera, las campanas de San Miguel sonaron igual que aquella mañana lejana
en que todo comenzó. Me senté en el porche con una taza de café humeante. El viento traía olor a tierra mojada. Las luces de las farolas iluminaban la calle y un gato se enroscó junto a la maceta, durmiendo tranquilo. Miré el horizonte, respiré hondo y sonreí. La casa ya no guardaba secretos, solo historia, solo paz. Tomé mi cuaderno una vez más y escribí la última línea que me quedaba por decir. La casa se quedó conmigo, pero sobre todo, yo me quedé con mi dignidad. Soplé la vela. La llama se extinguió con un suspiro leve, y en el silencio que quedó, supe que por fin había llegado el final. No de mi historia, sino del dolor, porque al fin y al cabo, quedarse fue mi manera de seguir viviendo.